Buenas noches. Buenas noches, profesor. Muy Buenas bien, noches, compañeros. Buenas noches. buenas noches. Dos minuticos y comenzamos. Muy bien, buenas noches nuevamente. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, vamos a comenzar. Como les comenté el día de ayer, hoy vamos a ver un tema que, según nuestro programa, corresponde a nuestra primera unidad y estoy abriendo el sílabo. Tiene que ver con una teoría ética y es la ética de las virtudes. ¿Qué hemos visto hasta acá? Hemos hecho un acercamiento a conceptos clave como profesión, vocación, llamamiento. Hemos abordado el tema de qué es la ética profesional, a qué hace referencia esto, y hemos dedicado 2 sesiones a hablar de eh, la relación entre el ser profesional en el marco de tomando como referente mejor lo que podemos llamar una cosmovisión cristiana. De ahí hemos hablado acerca de la importancia de una fe cristiana integral, para entender también en eso lo que sería un quehacer profesional integral. Para cerrar esta primera parte de esta primera unidad que es sobre ética profesional, repito, vamos a
mirar una teoría ética que se llama la ética de las virtudes o la ética de la virtud. Vamos a mirar esa teoría. Permítanme, comparto la pantalla y dicen ustedes si la pueden ver. ¿Estás viendo ahí la pantalla? Sí, profe. Muy bien. Esto de la ética de las virtudes o de la virtud es una apuesta griega, aunque no solamente los griegos hablan de esto. Me parece importante entrar a afirmar eso. De las virtudes hablan distintas tradiciones. Por ejemplo, eh, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos algo de esto, algo relacionado con virtudes. El término como tal aparece, pero no solo me refiero al término, sino como tal también al concepto y al desarrollo de esta idea. El término virtud en griego es el término arete, ustedes lo pueden ver aquí. En griego, aretai. Algunos traducen el término virtud, perdón, el término arete como excelencia. Y eso es importante que lo vayamos teniendo presente. Excelencia. Aristóteles es considerado uno de los que primero va a hacer referencia a esto de las virtudes y a quien se va a atribuir principalmente la apuesta por. Recuerden que Aristóteles escribe un texto que se llama la Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea, es otra forma en que lo traduce. Y allí, en la ética, él muestra una relación con lo que había aprendido de su antecesor o sus antecesores, tanto Sócrates como Platón. Bueno, en ese sentido, o en ese documento, mejor dicho, en la Ética a Nicómaco, miren él cómo define lo que es una virtud. Esto me parece interesante que lo tengan presente. Define la virtud como un hábito o modo de ser que depende de nuestra voluntad, que consiste en este medio que hace relación a nosotros, determinado por la razón en la forma que lo decidirá un hombre prudente. La virtud, entonces, en Aristóteles tiene que ver con algo que nosotros hacemos, algo que nosotros desarrollamos, es decir, no algo con lo que venimos. No es algo con lo que usted nace, no es algo con lo que yo nazco, sino que es algo que podemos nosotros desarrollar. Aquí es importantísimo dos palabras. Una palabra, la palabra hábito, es muy importante en el entendimiento de lo que son las virtudes. Y otra palabra clave es la palabra voluntad. Por tanto, entonces se requiere un ejercicio desde nuestra voluntad, ¿sí? Por tanto, es algo que responde a una capacidad humana donde intencionalmente hacemos algo, ¿sí? Donde intencionalmente desarrollamos algo. ¿Bien? Y aquí es clave este otro apartado. Las virtudes no vendrían siendo un fin en sí mismas, sino que cumplen un fin teleológico. Recuerden que esto hace referencia al telos. Telos en griego hace referencia al propósito, a la finalidad. Por tanto, entonces, la virtud viene siendo como un medio o algo que nos sirve para realizar ciertos fines. Pero es bien interesante
que en Aristóteles, no solo, en Aristóteles, las virtudes no solamente son morales, sino que hay otro tipo de virtudes. Relacionándolo con Aristóteles, uno diría, entonces, la virtud la virtud moral es aquel buen hábito que nos lleva a tener una vida buena, ¿sí? O a un buen vivir, a un buen vivir. La palabra buen vivir, la expresión, perdón, buen vivir, es una expresión clave en ética. La expresión vida buena, buen vivir o bienestar son claves en ética. Las virtudes, entonces, nos van a servir para tener o lograr una vida buena, ¿sí? Para que la virtud pueda llegar a ser un hábito, se requiere cultivarla y se requiere desarrollarla. Recuerden, la palabra excelencia es una manera en que se traduce arete. Ser excelente para algo, pero no es una cosa con la que se nace. Digamos que hay una diferencia entre el haris, recuerden que es el haris es el don, el regalo, lo que recibimos. Hay diferencia entre el haris y el arete, entre el regalo que recibimos y el arete, que es la virtud o la excelencia que nosotros desarrollamos. El hábito, entonces, tiene que ver perdón, con aquello que nosotros desarrollamos, ejercitamos, cultivamos. Es muy importante, porque entonces no se nace siendo virtuosos, se desarrolla la virtud. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Hay un término interesante, que aquí aparece la expresión justo término medio. Eso en Aristóteles es algo bien interesante porque el término medio hace referencia, eso viene de una expresión, la expresión griega isonomía. Isonomía hace referencia al punto exacto. Isonomía es lo opuesto al exceso, al exceso o a la escasez. Isonomía es el término exacto. Y esto es bien importante, porque en ese sentido la virtud viene siendo entonces aquello que me ayuda a mí a vivir de una manera exacta, de una manera buena, de una manera excelente. La virtud en Aristóteles tiene que ver al tener que ver con hábitos, tiene que ver entonces con prácticas concretas, ¿sí? Tiene que ver con acciones concretas, ¿sí? En Aristóteles entonces es muy importante desarrollar los hábitos de la mejor forma para ser excelentes. Miren, que dice allí en la Ética Nicómaco, el segundo libro, capítulo 1, lo que hay que aprender antes de que pueda hacerse lo aprendemos haciéndolo. Por ejemplo, nos hacemos constructores haciendo casas. De modo semejante, practicando la justicia nos hacemos justos. Practicando la moderación nos hacemos moderados y practicando la fortaleza fuertes. Eso es interesantísimo, ¿no les parece? Pues me parece a mí. Esto lo vamos a ver luego con más, lo vamos a retomar en otros momentos. Pero nosotros los seres humanos, yo no sé si usted ha escuchado esa definición por ahí de los seres humanos que dice que los seres humanos somos animales de costumbres. No sé si ha escuchado eso. Esa definición es muy interesante, porque es cierta también. Nosotros desarrollamos ciertas costumbres. Pero esas costumbres las aprendemos. Y hay algo en esas costumbres que se vuelven cotidianas. Muy bien. Pero cuando vamos a hacer algo que va más allá de la costumbre,
Ahí es cuando tenemos que entonces a desarrollar ciertas prácticas para ir más allá de lo que iría la media, de lo que iría el promedio. Entonces piense usted en un deporte, por ejemplo. Piense usted en un arte, la música. Piense usted en algo que usted haga, en una profesión. El ser teólogo, el ser administrador de empresa, el ser médico, el ser odontólogo. Hay un término medio donde se comparten ciertas costumbres y prácticas con otros, ¿cierto? Con los colegas. Pero, ¿qué hacen aquellos que sobresalen? ¿O qué tiene que hacer alguien para sobresalir? Y para no hacer parte de la media, sino ser excelente e ir más allá. Tiene que entonces desarrollar otros hábitos, otras prácticas. Y es haciendo que se desarrollan las habilidades, pero también las virtudes. Esto es bien interesante, porque entonces uno, traigámoslo al campo de la ética, de la moral. Una pregunta, para que levanten el cosito este aquí ¿cómo se dice? La manito así, ¿sí? ¿Quién de ustedes, pero eso está con sinceridad, bueno, no por quedar bien aquí con el profe, con los compañeros, no sé. ¿Quién de ustedes se considera generoso? Que considera que es generoso. Nubia, ¿quién más? Que se considere generoso. Edward, ¿quién más dice yo soy generoso? María José, miren bien quiénes están levantando la mano, ¿no? Miren bien para decir, usted dijo que era generosa. Muy bien, muy bien. Para Ahora, mi concepto sí soy. bueno, listo, Eduardo. Yo le creo, Eduardo. No sé si No, está esté bien, bien. no, Al tranquilo, concepto. sí le creemos que usted es generoso. Ahora esta pregunta, otra vez. ¿A quién de ustedes le cuesta ser generoso? Sara dice, a mí me cuesta. María Fernanda le cuesta. Josué, pilas, a ver quiénes están diciendo. Sebastián, Alexander y Alanda, les cuesta ser generosos. Muy bien. Pregunta para John Alexander, ¿le cuesta ser generoso o está pidiendo la palabra? Le cuesta ser generoso. Sí, me cuesta Ok, hacer. ok. Aprovechemos que abrió el micrófono, John Alexander. Una pregunta para usted, que también es para todos, pero solo por el tiempo para usted. ¿Usted cree que usted puede aprender a ser generoso y puede llegar a Sí, ser generoso? claro, profe. Eso, Ok, eso puede llegar a ser un estilo de vida. ok, listo. Ya déjala ahí nomás, nomás era ahí. Para que, menos mal que Sarita también levantó la mano que le cuesta, ¿no? Porque qué tal la una generosa del otro como que le cuesta, pero bueno. Dice la ética de las virtudes que si usted no tiene una virtud, usted puede llegar a desarrollarla. Pero eso no se llega a desarrollar de la noche a la mañana, sino que eso se llega a desarrollar generando ciertas prácticas concretas, y ahí viene la cuestión de los hábitos, y a partir de hacerlo. Es decir, cuando John Alexander, perdón, estos son ejemplos, ¿no? No son cosas personales, pero cuando John Alexander va a aprender a ser generoso, cuando empiece a practicar la generosidad. Sí, sí me hago entender en esto que estamos viendo. No es que si él hace otras cosas, si él no sé qué más, si él toma ciertos cursos, si él se dispone, si por la mañana ora, bueno, está bien, sí puede que todas las cosas sirvan, pero la generosidad él la va a empezar a aplicar en su vida es cuando empiece a hacer la práctica concreta de la generosidad. Vamos a ver más adelante una conferencia de una especialista que habla de estos temas, una neurocientífica que aborda estos temas de una manera bien interesante. De cómo el cerebro, de cómo de verdad, esto es una cuestión más allá de actitud positiva y esas cosas. ¿Me están escuchando bien ustedes?
Muy bien la señal. Ok, Sí, profe. ok. Si se paraliza algo me dicen que a veces veo que... Esto es más que una cuestión de actitud positiva. Esto es más que una cuestión de levantarse y decir, hoy sí voy a ser generoso, hoy voy a... Sí, 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 lo confieso, lo declaro. No, es una cuestión de hacerlo. Y no de hacerlo una vez, ni hacerlo dos veces, ni hacerlo tres veces, sino hacerlo, hacerlo, hacerlo. Entonces dice Aristóteles, aquel buen hábito que nosotros practicamos y desarrollamos se va convirtiendo en una excelencia. A mí me parece que eso es algo muy lindo y es algo muy bonito. Ahora bien, que no es algo fácil, porque tiene que ver con una cuestión de práctica. Por eso la traducción es interesante. De hecho, esta presentación que estoy pasando no es mía, la encontré por internet, me pareció chévere algunas cosas que dice allí, por eso las compartí. Pero me gusta cómo traduce la expresión práctica concreta, porque es eso. Es decir, el buen hábito se desarrolla a partir de práctica concreta. Y póngale cuidado a esto, mire, para los griegos, lo con... ¿ustedes qué creen que es lo contrario? Les pregunto. ¿Ustedes qué creen que es lo contrario en esto que estamos hablando para los griegos? ¿Qué sería lo contrario de la virtud? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen? Yo creo que Profe, sería como, Sebastián. perdón, sí, para mí sería como deficiencia o mediocridad en hacer algo, ¿no? Como no Muy hacer bien, las muy bien. cosas bien. Ahí. Mediocridad. Sara. vale, buenas noches a todos. Sería como para mí falta de responsabilidad, tal vez, falta de interés o falta de ganas también. De pronto Interesante. Miren, desánimo. miren, para los griegos lo contrario a la virtud son los vicios. Y es bien interesante porque está muy cerca el uno del otro. Porque un vicio, ahora bien, un vicio entendido, aquí no estoy hablando de, que el marihuanero, que la cosa, tal. Bueno, puede que sí, eso no, pero no necesariamente estoy hablando de eso, ¿no? Para los griegos, el vicio precisamente es aquello que atenta contra la buena vida y contra el bienestar. Y el vicio también es algo que se aprende y que se crea y que se desarrolla. Es decir, el vicio también, el vicio también se genera a partir de hábitos. No sé si me hago entender. A partir de, uno diría, malos hábitos, malas prácticas. Y eso es muy interesante, repito, desde la neurociencia, hoy por hoy hay unos acercamientos interesantísimos a eso, porque nos muestran cómo precisamente nosotros somos en muy buena medida, ¿verdad? Lo que hacemos. Es decir, no necesariamente lo que decimos que somos, sino aquello que hacemos. Y ahí se enmarca la ética de las virtudes, a partir de los buenos hábitos, las prácticas concretas que nosotros desarrollamos y hacemos. ¿Vamos bien hasta ahí entendiendo el concepto? La teoría, muy bien. Muy bien. Hay una diferencia, entonces, entre lo que se hace por costumbre, ¿sí? Y lo que se hace a partir de eh, prácticas y acciones intencionales. Es decir, otra vez, mire lo que decía Aristóteles, el que quiere ser justo tiene que practicar la justicia, ¿sí? El que quiere decir la verdad, por ejemplo, tiene que practicar la verdad. El que quiere ser honesto tiene que practicar la honestidad. El que, el que, el que quiere desarrollar cierta excelencia tiene que trabajar en ella, ¿sí? Tiene que cultivarla, tiene que construirla y tiene que desarrollarla. Hay un teólogo conocido, Tomás de Aquino, ustedes seguramente han oído de él. Tomás de Aquino
se basa mucho de su teología y de su filosofía en Aristóteles. Su teología y su filosofía es muy aristotélica. Tomás de Aquino toma esta cuestión de la ética de las virtudes y él entonces va a hacer una teología también relacionada con la ética de las virtudes. Y él define la virtud como, se las voy a compartir aquí por si la quieren copiar. Miren cómo define Aristóteles, perdón, Tomás de Aquino la virtud. La realidad más importante de la existencia moral. Hábitos del alma que se adquieren con el ejercicio y la repetición y que la habilitan para la realización de la vida buena. Hábitos del alma. Hábitos del alma que se adquieren con el ejercicio y la repetición y que la habilitan para la realización de la vida buena. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Tomás de Aquino? De hecho, Tomás de Aquino usa una expresión que ahora la recuerdo, y él habla de las virtudes teologales. Cuando uno habla de esto de las virtudes, de los griegos por lo general se habla de las virtudes cardinales. Vamos a mirar cuáles son. Pero Tomás de Aquino toma las famosas virtudes cardinales de los griegos y él las complementa con lo que él denomina las virtudes teologales. Y esas virtudes teologales las basa él en la primera carta de Pablo a los Corintios, cuando habla acerca del amor. Cuando dice, cuando Pablo dice, ahora permanecen estas tres, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. ¿Recuerdan ese versículo? Em, él, Tomás de Aquino, va a hacer referencia a virtudes teologales diciendo que ellas complementan las virtudes cardinales. ¿Y cuáles son las virtudes cardinales para los griegos? Espérenme, ya se las escribo acá en en el chat para que ustedes las tengan. Las virtudes cardinales para los griegos eran la sofrosune. Se las voy a escribir transliterada, ¿listo? Sofrosune o sofrosine, la templanza. Otra, esta a mí me parece bellísima. Esta siempre me ha gustado mucho. Se las estoy escribiendo transliterada, ¿listo? La otra es la frónesis, la prudencia. Ah, frónesis es un término que a mí me parece maravilloso. Frónesis quiere decir, frónesis traduce sabiduría práctica. Frónesis es diferente a Sofía. Ustedes saben que Sofía es sabiduría, ¿cierto? Sofía es sabiduría. Frónesis es sabiduría, pero sabiduría práctica. El libro de Proverbios es un libro de mucha frónesis, sabiduría práctica. ¿Sí? ¿Estamos? Otra virtud cardinal, la famosa Andreía, o aunque algunos le dicen a estos Andreia. Es Andreía, esto es la fortaleza. Y la más conocida de todas, que también el Nuevo Testamento toma esa virtud, es la dikaiosune. Ustedes este término lo han visto, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir dikaiosune? La justicia. ¿Sí o no? ¿Se han visto ese término, Sarita? Claro, tienen que haberlos visto.
Dicen los antiguos griegos, incluso también Aristóteles, sí, Aristóteles, que la persona, el, esto ya lo hemos visto nosotros. Aquí está, miren. Me quedó mal escrito. Son politicón. Aristóteles define así al ser humano, que es el animal político. Soez, zoológico. Bueno, el ser humano es el animal que es capaz de organizarse y que se puede organizar porque tiene algo que se llama, y este es un término muy griego, tiene diálogos. ¿Están viendo el chat? Que yo estoy escribiendo aquí como loco, yo no sé si están viendo ustedes mi chat. Entonces, el ser humano tiene algo que se llama diálogos. Diálogos es una expresión griega compuesta día a través de logos, la palabra, la razón. Entonces, el zoon politikon es aquel que tiene la capacidad de razonar, la capacidad de la palabra y a partir de eso organizarse con otros. Y se organiza con otros para poder convivir en la polis, es decir, en la ciudad. Y en la ciudad no solamente convive con otros, sino que comparte con otros, dialoga con otros, tiene conflictos con otros, pero para eso tiene el diálogos, el diálogo. Las virtudes, sofrosine, frónesis, andreía, dikaiosine, son las virtudes griegas, que una persona, cuando una persona tenía estas virtudes, entonces era una persona que tenía las aretai, es decir, las excelencias. Pero excelencias no en términos de su majestad, su excelencia, no, no, no. Es una persona que era excelente en esas cosas. ¿Sí? Entonces era una persona, ¿quién era una persona virtuosa para los griegos? La persona que desarrollaba ciertos hábitos, pero otra vez, hábito entendido como prácticas concretas, recuerden lo que estamos viendo, ¿sí? El cultivar, el cultivo de prácticas concretas. Quien cultivaba y desarrollaba ciertas prácticas concretas, ciertos hábitos, podía llegar a ser una persona virtuosa. Entonces, ser una persona excelente. Y entonces, esas virtudes, la templanza, sofrosine, entonces era ¿cómo se entiende la sofrosine en griego, en la ética de las virtudes? Hace referencia a la moderación o el control voluntario, ¿sí? El equivalente del Nuevo Testamento sería un poquito el dominio propio. Ojo, no demonio propio, sino dominio propio, ¿no? Que es lo que algunos llaman en autocontrol. ¿Estamos? El equivalente, pero yo les dije al inicio que las virtudes griegas las tenemos también en el Nuevo Testamento. Pues me parece tan lindo a mí esto de la ética de las virtudes. Pero muchas veces en las lecturas cristianas las virtudes tienden a confundirse con dones, con los dones. Y no es lo mismo. Bueno, Pablo es el que va a desarrollar esto. Recuerden ustedes que Pablo tenía mucho diálogo e influencia con el pensamiento y la filosofía griega, ¿no? Eso lo tenemos presente. Entonces, la templanza hace referencia al dominio propio. La persona que es capaz de tener control de sí es capaz, dicen por ahí, de controlar el mundo. Eso es muy importante. Y esto es también de los estoicos. Los estoicos van a hablar mucho de esto. Nosotros en alguna sesión vamos a hablar de los estoicos. Pero aprender a tener control de sí, eso es de lo más complejo, pero también de lo más bonito. Cuando puede ser un hecho, pero cuando no, es también muy tenaz.
Tener dominio propio, tener autocontrol, es una cosa interesantísima. De la prudencia ya les hablé de frónesis. Frónesis hace referencia a la sabiduría práctica, ¿sí? Sabiduría práctica. Es aquella sabiduría que sirve y que es del día a día. No es la filosofía especulativa. El libro de Proverbios, les repito, es un ejemplo clarísimo de frónesis, ¿sí? Frónesis. La fortaleza o andreía, como está aquí, no sé si están viendo el chat todos, bueno, de pronto los que no pudieron, los que entraron luego, no lo alcanzan a ver allí, porque, a ver si aquí lo puedo poner otra vez. Sí, andreía, fortaleza, faltó la fortaleza, hace referencia a mantenerse firme ante aquello que me quiere desestabilizar. De hecho, algunos, pues de ahí viene, esto viene de fortis, del latín fortis, ¿no? Que quiere decir fuerza precisamente. Pero quiere decir mantenerse firme, no dejarse mover. Alguno podría hablar aquí un poquito en términos del Nuevo Testamento, ¿como de qué? Les pregunto. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué, perdón? Carácter. Mm, un poquito, sí. Ahí se las pongo en el chat. Templanza, porque tiene que ver con mantenerse firme, ¿sí? Tiene la idea un poquito de no dejarse mover, tiene un poquito esa idea, ¿sí? Un poquito la idea de mantenerse con firmeza. Y finalmente la más conocida de toda la dicayosine, que es la justicia. Eh, Aunque la justicia es un término complejo. En el griego clásico, en la misma Biblia, es un término muy complejo, pero hace referencia en, por ejemplo, en la filosofía de Aristóteles, hace referencia a lo que mencionamos ahorita de la isonomía. ¿Recuerdan el término que lo mencioné ahorita? Isonomía, tiene la misma raíz de justicia. Es la misma raíz. Isonomía y justicia tienen la misma raíz, que hace referencia al término medio, al término justo. ¿Sí? Como cuando uno en el lenguaje cotidiano dice, uy, pasó con lo justo. Entonces es como que logró la medida que se necesitaba, más o menos, para eso. Fortaleza, justicia, templanza, prudencia, fortaleza, justicia, 4 virtudes cardinales. A eso Tomás de Aquino agrega las virtudes o complementa con las virtudes teologales. La fe, la esperanza, el amor. Y miren lo interesante que hace Tomás de Aquino con esto. Tomás de Aquino dice, así como las virtudes cardinales, perdón, se tienen que cultivar, las virtudes teologales también se tienen que cultivar. Por tanto, la fe es algo que es un hábito que se tiene que cultivar, la esperanza es un hábito que se tiene que cultivar y el amor será también un hábito que se tiene que cultivar. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hasta qué horas va la clase? Hasta las 7:05, ¿cierto? Sí, Sarita, o me voy a terminar antes. No, vamos bien, ¿cierto? No, sí, profe, hacia las 7:05.
Hay más para hablar de la ética de las virtudes, pero quiero terminar solamente diciendo lo siguiente. Igual vamos a ver más cosas en otras sesiones, pero creo que tenemos lo esencial. Miren, la persona virtuosa para los griegos no era solamente aquella que era buena para hacer algo, sino que también precisamente en ese cultivo del buen hábito forjaba también su carácter. Por tanto, una persona virtuosa para los griegos no solamente era alguien que hacía algo muy bien, sino que también era muy bueno. ¿Estamos? Pregunta para terminar rápido. Maradona, ¿todos reconocen a Maradona, el futbolista? Ok. ¿Sí saben quién es? ¿De quién estoy hablando? Muy bien. John Alexander, según la ética de las virtudes para los griegos, Maradona sería un tipo virtuoso. No, ¿Por qué no? solamente sabría hacer un oficio muy bien. Ok, ¿por Porque él qué? como persona dejó mucho que desear. Mal ejemplo, pues, para la juventud. Mire, gracias John Alexander por la respuesta. El mismo Maradona decía, él mismo decía en una entrevista que si él hubiese cultivado buenos hábitos o desarrollado buenos hábitos y no haber practicado vicios, hubiese sido impresionante. Si así nomás fue lo que fue, imagínense que no hubiese desarrollado ciertos vicios. Así como se adquiere un vicio y el vicio acaba porque es la práctica de malos hábitos, el buen hábito desarrolla buenas virtudes. La buena virtud desarrolla a la persona de una manera excelente y eso le capacita para vivir. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué les parece la ética de las virtudes? ¿Les gusta o no? A mí me parece muy bonita, pero me parece también muy desafiante, ¿saben? No es fácil. Hay que desarrollarlo. Vamos a seguir trabajando. Les pido que revisen el Cloud Campus luego. Todavía no, pero les voy a poner allí una actividad para la próxima sesión. Bueno, para que lo revisen. Pero no le quiero quitar más. Ustedes ya tienen clase con otro profe, ¿cierto? ¿O tienen break ahorita? ¿No? De una vez. Entonces Inglés. no les quito más tiempo. ¿Tienen inglés? Yes, teacher. Bye. Ok. See you later. Bye. Nos vemos. Chao. Gracias, Good profe. night.